noches, mi nombre es Mónica Paredes, les voy a hablar del tema la fecundación. La fecundación, también llamada singamia, es un proceso por el cual los gametos, tanto masculinos como femeninos, se fusionan para dar inicio a un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores, del padre y de la madre. Los fines principales de la fecundación son que se combinen dos genes de los dos progenitores para generar un nuevo individuo. Hay varios eventos que se dan para el proceso de fecundación y son comunes en todas las especies. El primero es el contacto de reconocimiento entre el óvulo y el espermatozoide para asegurar que los gametos sean de la misma especie. La regulación de la interacción entre el espermatozoide y el gameto femenino, ya que solamente un gameto masculino debe fecundar a un gameto femenino. Esto se logra solo cuando entra un solo espermatozoide al óvulo. El tercer paso es la fusión de material genético proveniente de ambos gametos y la formación del cigoto y el inicio del desarrollo del mismo. Tenemos las modalidades de la fecundación. Estas se dan dependiendo de varios factores. Primero, según las similitudes y diferencias de los gametos, se dice que hay fecundación isorgánica cuando dos gametos idénticos en tamaño y estructura, por ejemplo los protozoas. La fecundación ansiogármica, que es la unión de dos gametos distintos, tanto en tamaño como en estructura. Tiene que ser uno masculino y uno femenino. Esto ocurre en la mayor parte de los grupos. Está la fecundación ovogámica, cuando los gametos son muy distintos. El femenino es grande e inmóvil y aporta las reservas nutritivas al cigoto, mientras que el masculino es pequeño y móvil. Según los individuos participantes, se dice que hay la fecundación cruzada, cuando cada gameto procede de un individuo distinto. Y la autofecundación, cuando los dos gametos proceden del mismo individuo. Esto más que todo cuando son especies hermafroditas. Y la fecundación interna, que es la unión de dos gametos o células sexuales que se realiza dentro del cuerpo de la madre, en el útero o en la matriz. De acuerdo a esto, los animales se pueden clasificar en los ovíparos, que su fecundación es interna y el desarrollo embrionario es externo dentro de un huevo. Los ovovivíparos, que la fecundación es interna y el desarrollo embrionario es incompleto, abandonan el cuerpo de la madre cuando aún son fetos para completar su desarrollo fuera del cuerpo de la madre. Esto es, por ejemplo, los marsupiales. Y los vivíparos, cuando la fecundación es interna y el desarrollo embrionario es interno, por lo menos como los mamíferos. Está también la fecundación externa, que es la que se da en los peces y en los animales acuáticos. ¿Cómo se reconocen los gametos masculinos y femeninos? Bueno, se reconocen dependiendo de los siguientes pasos. El primero, la quimiotracción desde el gameto femenino hacia el masculino por medio de una secreción de moléculas solubles que atraen al espermatozoide. La exocitosis de la vesícula cromosómica del gameto masculino, de modo que se puedan liberar las enzimas contenidas en esta vesícula. La unión del gameto masculino a la capa extracelular que recubre el óvulo. Ahí es cuando el espermatozoide se une primero al gameto femenino, ocurriendo después la liberación de contenido de la vesícula cromosómica. Y el cuarto, el paso del espermatozoide a través de la matriz extracelular que recubre el óvulo. En los seres humanos, el proceso de fecundación se inicia cuando hay el contacto entre los gametos. Este encuentro ocurre en las trompas de falopio del aparato genital femenino. Primero el espermatozoide penetra en la corona radiada del ovocito hasta entrar en contacto con la zona pelúcida. Esto da origen a que se genere una reacción acrosómica en la cabeza del espermatozoide que le permite entrar a la zona pelúcida. Se necesita más de un espermatozoide para lograr fecundar el ovocito. ¿Por qué se necesita más de uno? Porque los espermatozoides en su paso van liberando sus enzimas
y esto va haciendo que se degrade la zona granulosa, haciéndole como un camino a un solo espermatozoide, que es el que va a llegar a fecundar. Eh, Tan pronto como el espermatozoide aborda el ovocito, ya no puede haber más, se debe evitar que se sigan entrando más espermatozoides para que no vaya a haber una poliespermia. Y a partir del momento de la fecundación se restablece el número cromosómico y se decide el sexo del embrión. Según el cromosoma que aporte el espermatozoide, puede ser tanto un cromosoma X como un cromosoma Y. Es que los ovocitos solamente pueden generar cromosomas Y. Y por último, el huevo o cigoto, que es lo que se genera después de haber ocurrido la fecundación, que es el cigoto. Y este empieza a experimentar una serie de sucesos como la segmentación, que son las divisiones celulares, y se mantiene el tamaño del huevo. Se producen los blastómeros, y en la granulación ocurre el desplazamiento de los blastómeros. Gracias.